Anatomía descriptiva, huesos del tarso. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el esqueleto del pie. Este se compone, al igual que la mano, de 3 grupos de huesos que conforman el tarso, el metatarso y las falanges. Comenzando por lo que es el tarso, es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Como se puede observar, y está formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas, una anterior y otra posterior. Una fila posterior está constituida por 2 huesos, que es el astrágalo o talus y el calcáneo. La fila anterior consta de 5 huesos, que es el cuboides, el navicular y las 3 cuñas o los 3 cuneiformes. El astrágalo y el calcáneo se hallan superpuestos. Los 5 huesos de la segunda fila, por el contrario, están yuxtapuestos. En consecuencia, el tarso es más estrecho posterior que anteriormente, aun cuando los huesos de la fila posterior sean más voluminosos que los otros. Los 7 huesos del tarso se articulan de manera que forman una bóveda cóncava inferiormente sobre lo que reposa el peso del cuerpo. Comenzando por lo que es el astrágalo o talus, este huesito, como se puede observar ahí, es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y alargado de anterior a posterior. Forma el vértice de la bóveda tarsiana y se articula superiormente con los huesos de la pierna, inferiormente con el calcáneo y anteriormente con lo que es el hueso navicular. El astrágalo se distingue en 3 segmentos. Un segmento posterior voluminoso denominado cuerpo del astrágalo, que comprende cerca de 3/4 posteriores del hueso. Un segmento anterior redondeado denominado la cabeza del astrágalo. Un segmento intermedio y corto y estrecho denominado el cuerpo del astrágalo. El astrágalo presenta 6 caras que se exponen a continuación. Tenemos una cara superior. La cara superior se halla ocupada en casi toda su extensión del cuerpo del hueso por una superficie articular en forma de polea, convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente, denominada tróclea del astrágalo o tróclea astragalina. La tróclea astragalina se articula con lo que es la tibia, es la más ancha anterior y posteriormente. Su vértice medial es un poco más estrecha que lateral. Está delimitada lateralmente por los bordes semicirculares. El borde medial es romo y lateral es más elevado que el medial. Es agudo en su parte media y cortado en bisel hacia sus extremos, sobre todo posteriormente, donde el borde lateral de la polea está constituido por una carilla triangular súper alargada de base posterior. Anteriormente a la tróclea astragalina, la cara superior del astrágalo es estrecha. Corresponde a lo que es el cuello y está inclinada medialmente y deprimida en forma de surco transversal que recibe el borde anterior de la tibia. Luego seguimos con su cara inferior. La cara inferior se articula con el calcáneo mediante 2 superficies articulares, una anterior y una posterior, separadas en sí por un surco. Este surco, llamado surco astragalino, es oblicuo y anterior, y lateralmente se ensancha de posterior a anterior. Su superficie, así como el del surco, como la del surco correspondiente del calcáneo, está cubierta de rugosidades determinadas por la inserción del ligamento astragalo-calcáneo interóseo. Las 2 superficies articulares orientan su eje mayor en el mismo sentido que el surco que la separa. La superficie anterior es convexa y suele hallarse dividida en 2 caras articulares, una anterior y medial para el calcáneo. La superficie posterior o cara articular posterior del calcáneo presenta la forma de un segmento de cilindro cuya concavidad sigue en el eje mayor de la cara articular. Es más o menos 1/3 de los casos que se prolonga anteriormente sobre la parte anterolateral del cuerpo del hueso. Ahora seguimos con su cara lateral.
Esta cara lateral se articula con el maleolo lateral mediante una cara articular lisa, triangular de base posterior y cóncava de superior a inferior, denominada cara maleolar lateral o cara peronea. La base de esta se confunde con el borde lateral de la tróclea astragalina. El vértice inferior proyectado lateralmente se apoya en una eminencia de la cara lateral conocida como apófisis lateral del astrágalo. Anteriormente a la cara maleolar lateral, la cara lateral del astrágalo está constituida por la cara lateral rugosa del cuello que se halla deprimido en una relación con la cara maleolar lateral. Ahora, siguiendo con su cara medial, la cara medial presenta en su parte superior una cara articular en forma de coma. En el extremo grueso, en la parte anterior y cuyo borde convexo se confunde con el borde medial de la tróclea astragalina, es la cara maleolar medial o cara tibial que se articula con el maleolo medial. Inferiormente a esta cara se observa una superficie rugosa, excavada, sobre la cual se fija el fascículo profundo del ligamento medial de la articulación del tobillo. Anteriormente, en la cara maleolar medial y la cara medial del astrágalo se continúa con la cara medial rugosa del cuello del astrágalo. Ahora seguimos con su cara anterior. Su cara anterior está denominada cabeza también del astrágalo, es una eminencia convexa, articular, alargada transversalmente, y se continúa inferior y posteriormente con la cara articular anterior del calcáneo de la cara inferior del hueso. Considerada en su conjunto, la superficie articular de la cabeza consta de 3 campos o segmentos cuyos límites son en general visibles en el hueso seco, un segmento anterosuperior que se articula con el hueso navicular, un segmento medio situado posteriormente precedente en relación con el ligamento calcáneo navicular plantar, y por último un segmento posterior inferior constituido por la cara articular anterior para el calcáneo de la cara inferior del astrágalo. Luego seguimos con su cara posterior. Está situada posteriormente a la tróclea astragalina, que se halla muy inclinada en sentido posterior. En la cara posterior es muy estrecha y comparable en un borde se aprecia en su parte medial un surco oblicuo inferior y medial en relación con el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Este surco está bordeado por 2 tubérculos, uno medial y otro lateral, el segundo de los cuales se halla más desarrollado. En el tubérculo lateral se inserta el ligamento astrágalo-peroneo posterior. Existe a veces un huesecillo supernumerario soldado al tubérculo lateral o al articulado con él se halla el hueso trígono. El hueso trígono suele observarse en ciertos vertebrados inferiores. Bueno, vamos a continuar hablando ahora con lo que es el calcáneo. El calcáneo tiene 6 caras, una anterior, una posterior, una lateral y una medial, una superior y una inferior. Vamos a comenzar por la cara superior. La cara superior consta de 2 segmentos, uno anterior y otro posterior. En el segmento anterior se halla cubierto por el astrágalo y presenta 2 superficies articulares alargadas de eje mayor oblicuo anterior y medialmente. La anterior o anteromedial es cóncava y suele hallarse dividida en 2 caras, denominadas caras articulares anterior y medial para el astrágalo. La otra es posterior y constituye un segmento cilíndrico cuya convexidad se orienta en sentido del eje mayor en la cara articular posterior del astrágalo. Estas 2 superficies están en relación con las superficies articulares de la cara inferior del astrágalo y se hallan separadas entre sí, al igual que aquellas, por un surco oblicuo anterior y lateral, que es el surco del calcáneo. El surco del calcáneo se ensancha de posterior a anterior, constituye conjuntamente con el surco astragalino el seno del tarso. Luego tenemos al segmento posterior que se extiende posteriormente al astrágalo. Es desigual y perforado por sus agujeros y convexo transversalmente y cóncavo de anterior a posterior. Ahora, siguiendo con su cara inferior, esta es estrecha,
convexa de lateral a medial y es cóncava de anterior a posterior. En esta cara se observan 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores. De las 2 posteriores, en la medial y más voluminosa, denominada apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, se insertan 2 músculos, el flexor corto de los dedos y el abductor del dedo gordo. En lateral, denominada apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo, se inserta el músculo abductor del dedo pequeño. La tuberosidad anterior o tubérculo del calcáneo es redondeada y sirve para la inserción de algunos ligamentos.